Me gustaría saber cómo les fue con los procedimientos almacenados. Profe, solo logré hacer dos porque el último no lo entendí muy bien. Está bien, con dos está muy bien. Profe, yo Sí. tengo una pregunta, pero no es de ahorita de los procedimientos almacenados, es de algo que no tenga laboratorio. Ujú. En SQL Server se puede enviar parámetros a las vistas. Es que no encontré la forma de hacer eso, pero en MySQL sí lo vi. Parámetros a las vistas. No estoy muy segura que se pueda hacer. Creo que por eso se crearon, digamos, otras funcionalidades como los de los procedimientos almacenados. Y SQL Server y MySQL, digamos, sí tienen bastantes diferencias y podría ser que sea una de esas. Tendría que revisar a ver si se puede en la estructura de la vista agregar un parámetro, pero ahorita no estoy tan segura, no lo recuerdo sinceramente. Ok, gracias. Pero no, si no me equivoco, nosotros vimos un ejemplo, ¿no? Que tenía parámetros. Es un parámetro de entrada. Sí, como si fuera una función. Sí, aquí hay un ejemplo. Es que sí cambia bastante la sintaxis. Sí, eso sí. Pero sí, digamos, en la diapositiva 45 hay un ejemplo donde se utilizan parámetros. Y voy a repasar eso, porque sí, cuando estaba haciendo laboratorio busqué de eso y no encontré por dónde. Y en los blogs que vi decía que no había forma de hacerlo. Sí, no sé. A veces depende de la búsqueda y no se puede confiar mucho como en los blogs también. Yo resolví el primero. Recuerden que puede variar mucho o poco con respecto a la solución que ustedes dieron. Aquí estoy creando el procedimiento, recibo dos valores, el usuario y la clave. Declaro dos variables locales. Pregunto que si los dos valores que estoy recibiendo, los dos parámetros de entrada son vacíos, que imprima que no se podría ejecutar el procedimiento y retorne 0. Luego selecciono el usuario y la clave de la tabla encuestado cuando el usuario es igual al que estoy recibiendo por parámetro y la clave es igual a la que estoy recibiendo por parámetro. Si los dos son iguales,
el usuario y la clave, entonces hace un login correcto y retorna 1. Y si no, entonces retorna -1. Y dice que es un login incorrecto. Ahí creo el procedimiento. Aquí está el primero, un login correcto. Este es un login incorrecto. Este también es un login incorrecto. Y este sería con valores vacíos. Entonces ahí está la prueba. Yo esto lo subo al TEC Digital para que ustedes ahí lo tengan y lo puedan revisar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los procedimientos almacenados. Ok, si no, entonces vamos a continuar con las funciones. SQL nos permite definir varios tipos de funciones que con ellas podemos realizar distintos tipos de operaciones. Básicamente las funciones las puedo clasificar en dos tipos, funciones determinísticas y funciones no determinísticas. Las funciones determinísticas siempre retornan el mismo resultado si se les invoca enviando el mismo valor de entrada. Las funciones de agregación y de string son determinísticas, ¿verdad? Las funciones que ya tiene SQL definidas, excepto el char index y el path index, esas no son funciones determinísticas. Y las funciones no determinísticas pueden retornar distintos resultados cada vez que se les invoca con el mismo valor de entrada. Por ejemplo, getDate, ¿verdad? Que si yo la ejecuto en este momento, me va a decir que es 10 de mayo del 2021, con las 10 como un minuto. Si la ejecuto dentro de 5 minutos, me va a variar el resultado, ¿verdad? Porque serían las 16. Entonces, lo que le estoy invocando con el mismo valor o con la misma forma, obtengo un valor distinto. El dead name también es distinto. El test value del random, ¿verdad? Que es como un random. Todas las funciones de configuración como cursor, metadata, seguridad y estadísticas del sistema son no determinísticas. SQL Server nos provee muchas de las funciones que nosotros utilizamos y permite que el usuario pueda definir sus propias funciones. Básicamente, una función la podemos definir como un conjunto de sentencias que operan como una unidad lógica. Una rutina que retorna un valor. Una función debe tener un nombre, acepta parámetros de entrada y retorna un valor escalar o una tabla. Esas son las formas en las que puede retornar. Las palabras, los parámetros de entrada pueden ser de cualquier tipo, excepto un cursor o una tabla. Y también el tipo timestamp. Y las funciones definidas por el usuario no permiten parámetros de salida, que es una de las diferencias con los procedimientos almacenados. No todas las sentencias SQL son válidas dentro de una función. Por ejemplo, no es posible emplear funciones no determinísticas como el getDate dentro de una función, ni sentencias de modificación o actualización de tablas o vistas, ¿verdad? No puedo hacer un alter table o ese tipo de cosas. Sí podemos emplear, por ejemplo, sentencias de asignación, de control de flujo, como el if y el else y esas que vimos nosotros, y la de modificación y eliminación de variables locales, eso sí podríamos hacerlo. SQL Server permite 3 tipos de funciones definidas por el usuario y que son clasificadas según el valor que retornan. Si lo que retornan es un valor escalar, se conocen como funciones escalares. Si lo que retornan es una tabla, se conocen como funciones de tabla de varias instrucciones y también podríamos tener funciones de tabla en línea que también retornan una tabla. La forma en la que voy a crear una función es con la instrucción create function y para eliminarlo es drop function, ¿verdad? Que es como la lógica que sigue SQL Server.
Vamos a empezar viendo entonces los tipos de funciones escalares. Una función escalar retorna un único valor. La sintaxis básica es la de create function, el nombre que le voy a dar a la función, los parámetros, el tipo de dato que va a retornar, si va a ser un varchar, si va a ser un entero, etc. Las funciones si van dentro de un begin y un end, las instrucciones y obligatoriamente llevan un return, ¿verdad? Porque son una función. Continuando con la base de datos encuesta, aquí yo he creado una función escalar. Voy a crear un nuevo query para que me queden en... Voy a guardar este por si acaso. Hace 12. Esta. Entonces hay que, de nuevo, ¿verdad? Sucede lo mismo que con los procedimientos almacenados. Tengo que estar ubicado en la base de datos que quiero ejecutarla. Lo que he hecho aquí es crear una función que se llama nombre componente pregunta. Vean que recibe un valor que es un entero. Y retorna un varchar de 20 que sería el mismo tipo de dato del que estoy asociado al que voy a retornar. Declaro una variable local que se llama resultado, en donde lo que almaceno es el nombre del componente. Aquí lo que estoy haciendo es obteniendo del componente pregunta cuando este código de componente, ese nombre de componente está en la pregunta, cuando lo que hace es que básicamente lo que estoy haciendo aquí es que le paso una pregunta y me devuelve el componente al que está asociado esa pregunta. Y entonces me retorna el resultado. Voy a crear el procedimiento. Y la forma de ejecutarla, las funciones se ejecutan con un select, los procedimientos almacenados se ejecutan con un exec. Entonces me dice que el componente, que es como el tipo de pregunta, es un combo. La pregunta 2, entonces es de tipo combo box. Entonces, le paso el número de pregunta y me devuelve el tipo, el componente. Dijimos que cuando retornan un valor, ¿verdad? Un único valor, en este caso, es un varchar, son funciones escalares. Las funciones cuando tienen un parámetro es obligatorio, ¿verdad? Suministrarles siempre ese valor, si no va a enviar un mensaje de error indicando que se necesitan los argumentos. Las funciones de tabla de varias instrucciones lo que hacen es retornar una tabla. Funcionan bastante similar a las funciones a una vista porque se pueden utilizar dentro de un from. Y también son similares a un procedimiento almacenado. La diferencia es que la tabla retornada por la función puede ser referenciada, ¿verdad? En el front de la consulta, que funciona como una vista. Y los procedimientos almacenados sí no pueden ser utilizados en un from. Como les decía, también se parecen a las vistas,
Pero la diferencia es que en el caso, por ejemplo, de una vista, yo no puedo incluir sentencias como if, ¿verdad? O estructuras de control o llamadas a funciones o a otros procedimientos. La forma en la que defino la función es igual, ¿verdad? Create function, el nombre de la función, los parámetros de entrada. Y aquí, vean que el return es una variable, pero es de tipo table. Entonces tengo que decirle cuál es la estructura que quiero retornar. Y tengo que decirle cuál es el formato de la tabla. Entonces aquí le digo campo 1, el tipo, campo 2, ¿verdad? Yo tengo que decirle cómo es que quiero que retorne esa tabla. No necesariamente tiene que ser una tabla completa de la base de datos, sino que puede ser que yo esté creando una tabla nueva con ciertos campos de una tabla específica. ¿Verdad? Las instrucciones y el retorno. Aquí tengo un ejemplo de una función de tabla de varias instrucciones. Aquí lo que voy a hacer es que quiero devolver todas las preguntas de un bloque específico. Entonces, le envío el número de bloque y lo que hago es retornar una tabla que se va a llamar preguntas y el formato de la tabla va a ser el ID de la pregunta, el nombre de la pregunta, se admite valor libre y la tabla asociada. Si quieren podemos ver en tablas la tabla pregunta para que vean que, ¿verdad? Tiene la tabla tiene otro atributo que es el número, que es una llave foránea, que ese no lo estamos devolviendo. También se me olvidó mostrarles, antes de que se me olvide, que en la base de datos encuesta, en Programmability, en Function, están quedando las funciones almacenadas. Aquí en System Function están las funciones del sistema, ¿verdad? Las que ella crea por defecto. Están las funciones de agregación. Aquí están las escalares. Y todavía no hemos creado esta, si ejecuto seleccionar pregunta, ahora sí tengo, ¿verdad? De valores de tabla. Vean que lo que hago es que voy a insertar en @preguntas, que es la tabla que definí que voy a devolver, este select. El select de todos los campos tienen que ir en el mismo orden que los estoy esperando. From pregunta cuando el número es igual al bloque, ¿verdad? Y retorno. Entonces lo que hago es insertar lo que estoy seleccionando en esta tabla. Y eso es entonces lo que me va a devolver. Si le digo que quiero las preguntas del bloque 1, entonces vean que aquí me devuelve todas esas preguntas. Y otra forma en la que puedo utilizar la función es que quiero que me devuelva atributos específicos, ¿verdad? De la tabla que estoy devolviendo. Las funciones con valores de tabla en línea retorna una tabla que es el resultado de una única instrucción select. Esta función también es similar a una vista, simplemente que es más flexible en el empleo de los parámetros. Yo no puedo incluir en una vista un parámetro, sino que lo hago mediante la cláusula where al ejecutar la vista. Mientras que las funciones con valores de tabla en línea funcionan como una vista que recibe parámetros. Puedo crear la función, el nombre, los parámetros, puedo utilizar valores por defecto en una función, retornar la tabla. En este caso, vean que no le tengo que indicar la estructura de la tabla que voy a retornar y lo que hago es un return directo desde la consulta que estoy seleccionando.
En este caso, ¿verdad? Ese return sí, lo que hace es un único select, ¿verdad? No puedo tener como más estructuras en lo que voy a retornar. Y aquí sería, aquí tengo el ejemplo. Esta sería la tercera función. Que lo que hago es crear una función que se llama encuestado localidad. Recibe la localidad, que es un varchar de 100, y vean que estoy poniendo como valor por defecto Florencia, o sea que si no le indico una localidad, por defecto me va a devolver los encuestados de la localidad de Florencia. Le digo que lo que quiero que retorne es una tabla, no le digo cuál es la estructura que va a tener esa tabla, y hago un retorno directo de este select, entonces me va a devolver la cédula, el nombre, apellidos, email y sexo. Aquí estoy haciendo un producto cartesiano encuestado con localidad, y en el where las localidades tienen que ser iguales y el nombre de la localidad igual a la que estoy recibiendo por parámetro. Aquí tengo las dos. Y la forma de ejecutarlo. Si indico el valor por defecto, me va a volver las de Florencia. Y si no le indico el default, entonces me va a devolver el que le estoy indicando, que en este caso sería quizá, que no tengo a ningún insertado. ¿Cómo hago para modificar una función? Bueno, similar a como hicimos en el procedimiento almacenado, ¿verdad? Alter proc, aquí es alter function, ¿verdad? Y la nueva definición que le voy a dar. Algo muy importante es que sí tengo que indicar quién es el propietario de la función para indicarlo. Vean que aquí, de hecho, cuando la estoy creando, me dice que el propietario es DBO, entonces es fácil darse cuenta, digamos, que es DBO.encuestado localidad. Otro tema que quiero que veamos el día de hoy, aparte de los procedimientos almacenados y las funciones, son el uso de tablas temporales. Las tablas temporales se llaman así porque son visibles únicamente durante la sesión que tengo abierta en ese momento, la sesión actual. O sea que si yo creo una tabla temporal en este query, en el momento en que la cierre, el query, la tabla temporal deja de existir. Esas tablas temporales que yo he creado se eliminan de forma automática. Al acabar la sesión, que podría ser una forma, al finalizar la ejecución de la función o del procedimiento almacenado dentro del cual fueron eliminadas. Y se pueden eliminar igual que una tabla común y corriente con drop table. Las tablas temporales pueden ser locales, o sea que solo pueden ser visibles en la sesión actual, o pueden ser globales, visibles por todas las sesiones. ¿Cómo hago para crear una tabla temporal? En realidad se utilizan la misma sintaxis que hemos visto para crear tablas, solamente que le antecede el signo numeral al nombre de la tabla. Entonces, de esta forma, yo estoy creando una variable local. Si tiene dos signos de gato o de numeral, estoy creando una tabla global. Para poder utilizarla en otras consultas o en un insert, el signo numeral es parte del nombre de la tabla. Entonces, si quiero hacer un insert, debo decir signo numeral libros, o si quiero hacer un select, también debo utilizar el signo numeral. Una tabla temporal no puede tener foreign key ni ser indexada y tampoco puede ser referenciada por una vista, ¿verdad? Porque básicamente estamos haciendo uso de una tabla que es temporal, entonces es una limitante. Ya les dije que si tiene doble signo numeral, la tabla es global. En este caso, lo que les acabo de decir, entonces, por ejemplo, como el signo numeral es parte del nombre, yo puedo crear una tabla permanente que se llame libros
puedo tener una tabla temporal local que se llama gato libros y puedo tener una tercera tabla temporal que es global que se llama gato libros. Entonces puedo tener esas tres tablas que hacen referencia a libros, simplemente que una es permanente, una es temporal local y la otra es temporal global, para que sepan cuando se encuentran este tipo de cosas. Entonces vamos a trabajar igual que en el caso que hicimos con los procedimientos almacenados. Ahí vienen 3 ejercicios de funciones, para que puedan trabajar. Voy a dejar las mismas parejas en las que estábamos trabajando. Tal vez ahora, como tenemos un poquito más de tiempo, que son casi las 10:20, podríamos trabajar unos 45 minutos y luego regresamos para finalizar la clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de que vuelva a abrir las sesiones o las salas. Ok, listo, entonces voy a abrir las salas. ¿Pudieron hacer los 3 o solamente uno, dos, cuántos? Los 3, pero el tercero no lo podemos probar. Ok. Sí, las funciones tal vez son un poco más fáciles en el sentido de que como se parecen más a las vistas, entonces tienen un poco ahí más de... Esta es mi propuesta. Esta lo hice retornando una tabla en la que no le doy estructura, ¿verdad? Devuelve todas las localidades de un partido que recibe por parámetro. Ahí crea un valor por defecto. Y hago el select, ¿verdad? Y un producto cartesiano de localidad y partido. Aquí el valor por defecto, que sería San Carlos, y en Guatuso, ¿verdad? Eso es más o menos, le doy un distrito y me devuelve el cantón al que, algo así. Las respuestas de una pregunta. Aquí también estoy retornando una tabla sin estructura y recibe un número de pregunta. Ahí está, ¿verdad? Que son como las opciones de respuesta, ¿verdad? Y el último es el nombre de usuario de un encuestado según el número de cédula. Aquí sí estoy retornando un único valor que sería un varchar. Y recibe el número de cédula. Y aquí me devuelve el nombre de usuario. Yo voy a subir esto al TEC digital. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las funciones o a los procedimientos almacenados. Profe, sobre eso no, pero sí una del proyecto. No sé si se la puedo hacer después.